Mateo capítulo 26, verso 21. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Bueno le fuera a ese hombre. No, yo no sé cómo hay gente que teológicamente debaten de que Judas se salvó. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba a Dios: soy yo, maestro. Y le dijo: tú lo has dicho. Y vamos a pasar al verso 30. Y dice en el verso 30: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, yo quiero que nos enfoquemos ahí. ¿Quién fue que respondió? Pedro. Y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué fue lo que él dijo? Yo nunca. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negará ¿cuántas veces? Tres. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, ¿qué dice? No te negaré. ¿Y sabe qué fue lo fuerte? Y todos los, mírenlo ahí como dice el versículo, y todos dijeron lo mismo, o sea, como que se contagiaron. Y fue Pedro. Pero vamos a pasar ahora a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía como. Ay, Padre. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Siempre aparece alguien que te delata. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Qué fue lo que pasó con el gallo? Entonces vuelto el Señor, miró ¿a quién? A Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que cante el gallo, me negará 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Quiero que levante su mano al cielo y diga conmigo: Padre, gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Y leí 3 pasajes. Y de esos 3 pasajes que leí, hay un tema especial que yo saqué, que yo sé que ustedes están muy ajenos de lo que yo voy a predicar en el día de hoy. Vamos a ver, voy a preguntar para romper el hielo.
De este lado, ¿cuál usted cree que va a ser el tema de la prédica? Si usted lo sabía antes, no lo diga. Conforme a lo que yo leí. Imagínese un tema. De este lado, hermana Alexandra, que usted es de la mía. Rubí. Kenali, dígame. No hay uno. Denme un tema para predicar hoy. Un trago amargo, dijo el hermano Luis, de este lado. ¿Cómo? No te adelantes, de este lado. ¿Dónde está Justin? Que Justin es de los míos, razona mucho. Justin y Carla. Carla, deme un tema. El que mete la mano en el plato. Me gusta ese. Me gusta. Y de aquel lado, allá atrás, de este lado. Negando a Jesús. Las decisiones que tomamos. Poderoso, hermano. Me encantan los temas. Pero lamentablemente no es de ahí que voy a predicar. El tema que voy a predicar hoy se encuentra en el verso 61. Y en el versículo 61 dice, pongan el versículo 61 de Lucas capítulo 22, verso 61. Y el versículo dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Y el tema de esta mañana es la mirada del Señor. Diga conmigo, la mirada del Señor. Es el tema que vamos a predicar en esta mañana. Así que tócale a alguien y dile, la mirada del Señor. Amén. Y hablando de la mirada del Señor, quiero primeramente introducirme en el contexto de la predicación. En el primer contexto del capítulo 26, Jesús hablaba de que estaba cenando con los discípulos y le había predicho de lo que iba a suceder con él. En el versículo 30 del mismo libro de Mateo, Jesús también habla lo que iba a suceder con él y le está diciendo a los discípulos que no se escandalicen. Y en ese momento vemos a un Pedro eufórico, a un Pedro, me imagino yo, kinestésico, un Pedro que se movía mucho, a un Pedro colérico que de una vez, desde que escucha a Jesús decir eso, de una vez dice, ¿y cómo va a suceder eso? Y es donde Pedro le dice, Señor, antes de que todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. En otras palabras, Pedro le está diciendo, antes de que a ti te abandonen, antes de que alguien se levanten en contra tuya, antes de que a ti te nieguen, yo nunca lo voy a hacer. Y es donde Jesús entonces le dice, de cierto te digo que esta noche, diga conmigo, esta noche, antes de que el gallo cante, dice que me negará 3 veces. Y a mí yo quiero detenerme un poquito antes de avanzar lo que es al tema. Quizá me desenfoco un poco. Y es que cuando Jesús le dice, antes de que el gallo cante, siempre el creyente, el que no tiene una profundidad en la palabra, cuando habla de que antes de que el gallo cante, cree directamente que es un gallo que iba a cantar. Pero la palabra de que el gallo cante en el hebreo se conoce como la palabra el Keriat Hageber. El Keriat Hageber lo que está diciendo, antes de que el hombre, antes de que el oficial, antes de que el heraldo del templo pueda cantar, entonces tú me vas a negar 3 veces. Y hay 2 cosas aquí. Número 1, cuando habla del gallo cante, no se está refiriendo a un gallo literal, no se está refiriendo a un principal, a un guardia del templo judío, que él era quien se encargaba de anunciar lo que era la 4ª vigilia. ¿Qué eran las vigilias? El pueblo judío tenía 4 vigilias en el templo. La primera vigilia comenzaba a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde.
de 6 a 9 de la noche, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 de la mañana y la cuarta comenzaba a las 3 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cada vigilia, a partir de la primera vigilia, el templo se cerraba, nadie podía entrar y salir al templo, y en el templo se quedaban los sacerdotes. Los sacerdotes en el templo eran quienes custodiaban el templo, hacían sacrificio en el templo, oraban en el templo, ministraban y preparaban el servicio para la cuarta vigilia. Entonces el cantor del gallo se conocía como aquel guardia que a las 3 de la mañana era quien anunciaba lo que era la cuarta vigilia para comenzar a preparar el sacrificio que se iba a hacer en la mañana siguiente. Amén. Entonces vemos dos cosas. Primero, el canto del gallo. Segundo, muchas personas cuando estudian esta historia, lo he escuchado bastantes veces, donde ellos dicen: antes de que el gallo cante 3 veces, Pedro me negará. Y la historia bíblicamente no dice antes de que el gallo cante 3 veces, sino dice antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Lo que quiere decir que el canto del gallo era una sola vez. No era que el gallo iba a cantar 3 veces. Es que Pedro, antes de que llegara ese momento de las 3 de la mañana, iba a tener 3 ocasiones para poder negar a Jesús. Y es en medio de esto donde ya Dios le advierte a Pedro, le dice lo que Pedro iba a hacer, lo que iba a suceder en ese proceso. Cuando agarran a Jesús, lo agarran aproximadamente en la tercera vigilia, después que baja del Getsemaní, lo llevan a la casa del sacerdote para ser juzgado, y en ese momento están afuera quemándose. Pedro está afuera y es donde acontece la negación de Pedro. Pero a mí hay algo que a mí me impacta, y es que a pesar de que Pedro haberlo negado, cuando Jesús sale de la casa del sacerdote, que lo van a llevar a la casa de Potifar, para en la casa de Potifar entonces sentenciarlo, lo que iba a ocurrir con Jesús, es donde entonces Jesús se encuentra con Pedro, aquel que lo había negado. Diga conmigo, aquel que lo había negado. Y lo más interesante de esto es cómo llevaban a Jesús. Antes de condenar a Jesús, ya se había hecho juicio sobre Jesús. ¿Qué quiere decir se había hecho juicio? Ya ellos tenían la certeza de que Jesús iba a ser condenado. Ya le habían proferido mal, ya se habían disgustado con él. Estaban esperando ese momento para ser sacrificado. Y lo que más me impacta es que cuando Jesús lo van a trasladar de un lugar a otro, me imagino yo cómo llevaban a Jesús. Lo llevaban amarrado. Quizás le habían dado golpe, quizás ya lo habían ultrajado, lo habían ofendido. No sé qué había acontecido en ese momento, pero lo que más me impacta es que cuando Jesús va caminando acompañado de soldados de madrugada al oscuro, es donde Jesús se encuentra con el mismo Pedro, aquel que lo había negado 3 veces. Diga conmigo, lo había negado 3 veces. Y en ese momento dice la palabra que Jesús dice que lo miró. Lo que quiere decir que hubo una mirada de Jesús a Pedro. Hubo una mirada de aquel que había dicho que no le iba a negar. Hubo una mirada de aquel que se había puesto a afirmar que nunca iba a dejar a Jesús. Y usted me pregunta, pastor, ¿por qué entonces la mirada de Jesús? Y es porque esa mirada tiene un peso espiritual. Esa mirada tiene un peso escatológico. Esa mirada tiene un significado que muchos de nosotros leemos la Biblia, la dejamos pasar por alto y no nos detenemos a entender qué significa esa mirada. Y dígame, pastor, entonces, ¿qué significa esa mirada? Hay 3 cosas que significa esa mirada. Número 1, cuando Jesús lo mira, lo primero que Jesús hace, yo le llamo como la mirada de la omnisciencia. Digo conmigo, la mirada de la omnisciencia. Pastor, ¿y qué significa la mirada de la omnisciencia? La palabra omnisciencia quiere decir que Dios lo sabe ¿cómo? Todo.
Dios sabe lo que ha de acontecer en tu vida. Dios sabe lo que tú vas a comer en la noche. Dios sabe a qué hora te vas a acostar, dónde va a caminar, dónde te va a mover. Dios sabe lo que ha de hacer con tu vida, si me va a negar. Y en esa mirada de omnisciencia es la mirada donde Dios sabía todo lo que había de acontecer. Por eso es que cuando Pedro dice no sé lo que dice, y enseguida mientras él hablaba el gallo cantó. Y es entonces que cuando el gallo canta, Jesús lo mira. Y me impacta ver esa mirada de Jesús. Me gustaría ver esa escena, Jesús, cómo lo llevaban. Quizás lo llevaban amarrado y parece como que él se detiene y ve a un Pedro allá, como está Bernardo en una esquina, calentándose con aquellas personas que le habían negado, calentándose con aquellas personas que se habían levantado en contra de él. No sé cómo usted podría verlo, pero en esa mirada hay un primer momento que es la mirada de la omnisciencia. Y es esa mirada donde Jesús lo ve y le habla de un conocimiento anticipado. Diga conmigo, conocimiento anticipado. Y es en ese conocimiento que ya Jesús le había profetizado lo que había de ser. Jesús parece que en esa mirada le estaba diciendo: yo sé que esto iba a acontecer, yo sé que tú me ibas a negar, yo sé que tú ibas a caer, yo sé que a pesar del valor que tú tenías, yo sé que en un momento dado tú ibas a caer. Y hay algo poderoso, y es que muchas personas, nosotros se nos olvida de la omnisciencia de Dios. Muchas veces nos olvidamos que Dios tiene una mirada en nuestras vidas, que Dios conoce nuestras debilidades, que Dios sabe en qué fallamos, dónde caemos. Escuchen esto, y no es para que usted lo haga como un cliché o parte de su vida, pero Dios sabe cuando usted se iba a descarriar. Dios sabe cuando usted iba a soltar la iglesia. Dios sabe cuando usted lo iba a negar, cuando iba a salir corriendo a criticar al líder, a caer en brujería, a caer en embrujo hechicero, a consultar a divino. Dios sabe cuando usted le iba a negar, que se iba a volver al mundo, a beber cerveza, a fumar, a caer en un sinnúmero de cosas. Dios lo sabe. Pastor, ¿y qué significa entonces para mí que Dios sepa mis errores? Que Dios sepa mi casualidad. ¿Sabe lo que significa eso? Que cuando Dios sabe lo que es con tu vida, también Dios sabe lo que Él tiene para tu vida. Por eso la mirada de Pedro, en vez de ser una mirada de reproche, es una mirada donde Dios le está diciendo: yo tengo el control todavía. No sé si puede entender esto. Es una mirada donde Dios le está diciendo: yo sabía que tú ibas a caer, Pedro. Sabía que te iba a equivocar. Sabía que iba a soltar la toalla. Es más, te lo había profetizado. Te había dicho. Y en esa mirada yo estoy seguro que Jesús no lo mira mal. Jesús no le reprocha a Pedro. Jesús no le dice como decimos nosotros los dominicanos, o como dicen las mujeres: lo sabía, te lo dije. ¿Dónde están los casados aquí? ¿Cuántas veces le ha dicho esta palabra? Te lo dije. Te dije que iba a acontecer. No, Jesús no mira a Pedro para reprocharle. Jesús no mira a Pedro para decirle: yo sabía que iba a caer. Jesús mira a Pedro para decirle: yo tengo el control de todas las cosas. Tiene que entender que yo soy omnisciente. Yo sé, en mi soberanía, yo sabía que esto iba a acontecer, y para esto yo fui diseñado. Por eso en esa mirada, cuando Jesús mira a Pedro, yo veo a un Jesús en medio de la multitud, en medio de la oscuridad, mirando específicamente a aquel que no estaba calificado para ser sus discípulos, a aquel que no tenía la característica suficiente, a aquel que tenía problemas. No sé si usted puede verlo. En medio del caos, en medio de la situación, en medio del problema, Jesús
Jesús mira el lugar donde tú te encuentras. Y esa mirada atraviesa la multitud. Esa mirada atraviesa el dolor. Esa mirada atraviesa el espacio. Y solamente te digo a ti, nací para esto porque sabía que tú ibas a fallar. Y nací para recompensarte. No sé si puedo entender esta mirada, pero vine a decirte de parte de Dios que la mirada de Dios no es para juzgarte, sino para decirte: yo tengo el control. Tócale a alguien y dile: Jesús tiene el control. Dile, Jesús tiene el control. Y el segundo principio de esta mirada, y es que la mirada de Jesús produce algo que le llama convicción. Diga conmigo: convicción. Y esa convicción se conoce como el despertar del alma. Y usted me va a decir: pastor, ¿por qué el despertar el alma? ¿Sabe por qué? Porque cuando Pedro le negó la primera vez, Pedro estaba como durmiendo espiritualmente. Cuando le niega la segunda vez, ¿cómo Pedro estaba? Durmiendo espiritualmente. Cuando le niega la tercera vez, ¿cómo Pedro estaba? Durmiendo espiritualmente. Y me parece ver a hombres y mujeres que escuchan la palabra de Dios día a día, constantemente le hablan del Señor, y aún así no se arrepienten. Yo no sé usted, ¿cuántos de ustedes le predicaron muchas veces? Ustedes dijeron: pastor, yo me voy a convertir después, cuando yo resuelva algo. Hoy no, pastor. ¿Cuáles son las excusas que pone la gente? Yo no tengo tanto pecado. Yo no me le he negado 3 veces. Yo no le he negado 3 veces. Judas es peor. No, lo contrario. Es lo contrario. Bueno, no te voy a poner como Judas, pero voy a poner a alguien ahí para que no se me vaya dañado. Yo no me le he negado 3 veces. El que lo vendió fue él. Judas fue el que lo vendió. Ese que está ahí tiene más pecado que yo. Ese que está ahí ha fallado más que yo. Pero ese era pastor. Di que pastor. Es más, yo no creo en pastores. Es más, yo no creo en hombres. A mí que nadie me hable de iglesia. Son momentos donde usted está durmiendo espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que peca, a pesar de que falla, a pesar de que comete sus errores, a pesar de que no se ha convertido en un adorador de Dios, en un fiel servidor de Dios, en un discípulo de Dios, a pesar de eso, ¿sabe lo que usted está haciendo? Poniendo excusa. ¿Para qué? Para servirle. Y ese tipo de persona está, como diga conmigo, durmiendo. Y en ese dormitar es donde Jesús, sabiendo tu condición, Él pone la mirada sobre ti. Él pone la mirada sobre tu vida. Él pone la mirada sobre tu casa. Él pone la mirada sobre tus hijos. Por eso es que cuando Jesús ve a Pedro, su mirada atravesante atraviesa la multitud y la pone directamente donde usted se encuentra. ¿Sabe cómo sé? Como señal de que está diciendo: yo sé de que tú estás durmiendo, sé que ha fallado, sé que me han negado, sé que no me está cumpliendo, pero aún así mi mirada no se ha apartado de tu vida. Tócale a alguien y dile: la mirada de Dios no se ha apartado de tu vida. Y esa mirada de Dios produce, diga conmigo, produce un despertar. Por eso en el versículo 22, capítulo 61, dice la Biblia: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó ¿de qué? De la palabra del Señor que le había dicho. No sé si hay palabra de parte de Dios que te despierta, si hay palabra de parte de Dios que te despierta, pero necesita que la mirada del Señor. Y es en esta mirada donde el Señor confronta nuestra naturaleza. Es en esta mirada donde el Señor confronta nuestra transparencia de corazón. Es en esta mirada donde el Señor confronta nuestras vidas. Y esa mirada produce, diga conmigo, produce
una ruptura espiritual que produce arrepentimiento. Diga conmigo arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es metanoia, cambio de vida, cambio de mente. Cuando usted reconoce que está mal, cuando sabe que no lo está haciendo bien. Por eso es que dice la palabra de Dios que Pedro, cuando ve la mirada, escuchen esto, le había negado ¿cuántas veces? Y Dios se lo había dicho. ¿Hace qué tiempo Dios le había dicho? Vamos a detenernos un poquito. ¿Hace qué tiempo Dios le había dicho a Pedro que le iba a negar 3 veces? ¿Cuánto, sierva? Unas horas antes. Fue como a las 12 de la noche que le dice: me va a negar 3 veces. 2 horas después le niega 3 veces. Y no se acordaba que le había negado 3 veces. Incluso el gallo cantó. Y aún así estaba inmutable, estaba normal. Y es cuando entonces la mirada de Jesús sobre Pedro trae un despertar espiritual. Y dice la Biblia que él se recuerda que ya Dios le había dicho una palabra profética, que Pedro le iba a negar 3 veces. Y escuchen esto. Y cuando él se da cuenta, dice la Biblia que se le compungió. Dice que lloró amargamente. ¿Sabe por qué? Porque se dio cuenta lo que él había dicho. Por eso yo soy de lo que creo que la mirada de Jesús produce una convicción. ¿Sabe qué? Siempre lo he dicho y lo voy a repetir, y se lo voy a decir a los amigos que están aquí. Le sirvo a Dios no porque yo soy bueno. Le sirvo a Dios y estoy aquí predicando no porque soy el pastor o porque tengo tantas cualidades positivas. No lo hago por eso. Porque tengo mis errores, tengo mis faltas, tengo mis fallas. No me convertí tampoco como muchos que dicen: yo me convertí porque yo amaba a Dios. Mentira. No lo hizo porque te amaba. Usted no ama a Dios más de lo que Él te ama a ti. Usted no ama a Dios ni tan siquiera la 4ª parte del amor que Él siente por ti. ¿Sabe por qué estamos aquí? ¿Por qué le sirvo a Dios? ¿Por qué trabajo para Dios? ¿Por qué predico para Dios? ¿Por qué levanto la obra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque hubo una mirada de parte de Dios sobre mi vida. Aleluya. Lo que quiero decir, que la mirada de Dios es la que cambia al hombre. La mirada de Dios es la que transforma. La mirada de Dios es la que hace que tú estés de pie. La mirada de Dios es la que hace un cambio de mente, un cambio de corazón. No crea que va a convertirte lo que no le ha entregado su vida al Señor. No crea que le va a convertir cuando tú quieras. No es cuando tú quieras, es cuando tú aceptes. ¿Sabe por qué? Porque la mirada de Dios está sobre ti. He escuchado gente que me dice: pastor, yo me voy a convertir cuando yo deje. ¿Sabe que no va a dejar nada? Porque no hay forma de que usted pueda dejar. Lo que te va a ayudar a ti a dejar no eres tú, no es tu fuerza, no es tu capacidad. ¿Sabe qué es? La mirada de Cristo sobre ti. Una mirada que penetre en medio de la multitud. Una mirada que penetre en medio del dolor. Una mirada que penetre en medio de las tinieblas. Que sabe tu condición, que sabe para qué fuiste diseñado, y sabe de dónde has caído y a quién le ha dado la espalda. Por eso me parece ver a un Jesús mirando a un Pedro allá en una esquina, en medio de la multitud, en medio de las tinieblas. Y en vez de darle una mirada: te lo dije, a partir de ahora tú vas a sufrir, te va a llevar quien te trajo. Sino una mirada donde dice: te voy a convencer. Porque si hay algo que Dios tiene, es que Dios no obliga a nadie para servirle. Dios no obliga a nadie para servirle. ¿Sabe lo que Dios hace? Dios convence de pecado. Por eso es que cuando Él le dice a sus discípulos que Él se iba: yo me voy, pero no van a quedar solos. Y no, yo le voy a dejar a ¿quién? Al Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El que convence ¿de qué? De todos pecados. ¿Sabe por qué estoy convencido? No por mí, sino por Dios. Por eso Dios no nos ha desamparado. Dios no nos ha dejado solo. Y su mirada, ¿sabes qué? Está sobre cada uno de nosotros. Por eso tócale a alguien y dile: la mirada de Jesús.
La mirada de Jesús en medio de las tinieblas transforma. La mirada de Jesús trae ruptura. Diga conmigo, ruptura espiritual. Cuando Dios te mira se rompe el orgullo. Cuando Dios te mira se rompe la desconfianza. Cuando Dios te mira hay un quiebre espiritual para tu vida. Por eso necesitamos ser mirados por Dios y no por el hombre. Porque cuando el hombre te mira, ¿sabe lo primero que el hombre hace? Que te va a mirar conforme a sus intereses o conforme a su condición. Voy a aterrizar un poco. Las mujeres, cuando ven otra mujer en la calle, que le miran el peinado, de una vez se pregunta ¿qué químico fue que se puso en la cabeza? Cuando le ven la cartera, lo primero que hacen es mirar si esa cartera es de Zara o si esa cartera es Louis Vuitton. Cuando le miran el calzado, cuando la ven entrando, lo primero que hacen es que hacen un análisis quién es ese tipo de persona. Pero los hombres no se quedan atrás. Porque los hombres miran el vehículo, miran el carro, miran la cartera, miran la cadena, miran el reloj, si es un Rolex, si es chino, si es carabelita o si fue comprado en la pulga reciclado. O fue en Temu que lo compraron. Los jóvenes, mira, vence un iPhone. Yo he estado dando clases donde he tenido estudiantes que me dicen: ay, profesor, pero usted tiene un iPhone. Y yo me he quedado atónito, pero ¿qué tiene que ver que yo tenga un iPhone? Y luego entiendo, no es el iPhone, es la condición de ellos. Cómo ellos piensan, que está en su mente. Por eso el hombre, cada vez que mira al otro, lo que mira es un reflejo de lo que él es. Por eso va a empezar a ver los defectos del otro. Yo he estado en lugares donde hay personas que nunca han hablado con el otro y le critican. Nunca han pasado una palabra con otro y le critican. Yo no sé qué es lo que fulanito se cree. Yo no sé qué es lo que fulana se cree, pero tú no has hablado con él. Nunca te has sentado, nunca le has escuchado, nunca le has dicho: háblame, ven, coméntame. Simplemente lo que tiene son percepciones internas. El hombre, cuando te ve, hace un reflejo de lo que él es en ti. Sin embargo, cuando Jesús te ve, Jesús no pone a mirar sus defectos. Jesús empieza a ver lo que Él tiene para ti. Jesús empieza a ver el tesoro que eres en mano de Él. Por eso a Jesús no le importa en el lugar donde tú te encuentres. Si está en el patio, si te está calentando con los amigos, si está caminando por el lugar equivocado, aún así Dios dice: voy a poner mi mirada sobre ti. Dile, tócale a alguien. Dios pone mirada sobre ti. Dios pone mirada sobre ti. Y me encanta lo que dice el versículo cuando Jesús lo vio. Y dice: y Pedro se acordó. ¿Sabe por qué? Porque la mirada de Jesús activa la memoria espiritual del pecado que nosotros estamos. La mirada espiritual de Jesús trae una activación de qué, de lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Por eso yo soy de lo que creo que si hay algo que tenemos que enfocarnos en esta vida, no en lo que nosotros estamos mirando, sino en cómo Dios me está mirando, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está planificando. Me encanta lo que dice el verso 62. No sé si me pueden ayudar con la Biblia. He mencionado unos cuantos versículos. Estoy en Lucas capítulo 22 todavía. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que Pedro llora amargamente. Y me encanta ese lloro. ¿Sabe por qué? Porque ese lloro no fue de autocompasión. Ese lloro no fue de conmiseración. ¿Sabe que en la Biblia mencionan dos lloros amargos? Primeramente está el lloro de Judas y está el lloro de Pedro. Dentro de los discípulos de Jesús hay dos lloros amargos. El lloro de Judas
y el lloro de Pedro. Pastor, ¿y cuál es la diferencia? Los dos lloraron, los dos fallaron, los dos traicionaron a Jesús, los dos se metieron en el mismo problema, los dos hicieron que Jesús en un momento dado se sintiera mal. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia? Que cuando Judas llora por conmiseración. Judas llora porque no lloró por arrepentimiento. Judas lloró, ¿sabe por qué? Porque se había dado cuenta, la conciencia le había dicho a él que había traicionado a Jesús. Sin embargo, cuando Pedro llora ¿de qué? De arrepentimiento, de cambio. Pedro llora ¿de qué? De que Dios lo había mirado y sabía que tenía que redarguir y cambiar lo que había sucedido con su vida. Diga conmigo: el lloro del hombre cuando falla. Y yo te pregunto, ¿por qué estás llorando? Yo recuerdo cuando yo llegaba a mi casa a las 12 de la noche, y a veces llegaba borracho, ebrio y de cometer cosas que a Dios no le agradaba, y a veces yo lloraba. Pero la siguiente semana volvía y hacía lo mismo. La siguiente semana volvía y hacía lo mismo. Al mes siguiente volvía y hacía lo mismo. ¿Por qué está llorando? Está llorando por despecho, está llorando por conmiseración, está llorando porque te diste cuenta que está mal, o está llorando por arrepentimiento. Porque cuando llora por arrepentimiento, tu vida cambia. Cuando llora por arrepentimiento hay un cambio de dirección. Cuando llora por arrepentimiento, aunque sepa que no lo va a lograr, lo va a declarar con tu vida: yo lo voy a intentar. ¿Sabe cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es que el hombre se arrepiente poco. El hombre se da cuenta muchos de sus errores, cuando falla, cuando se equivoca, pero se arrepiente poco. El hombre se compulge por lo que hace, por sus errores, por su falla, pero pocas veces se arrepienta. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay cambio de actitud y de dirección. Y me encanta el arrepentimiento del hombre y lo que Dios exige con el arrepentimiento. Y es que Dios no le dice al hombre: deja tal cosa, Pedro, no me niegue. En la mirada de Jesús a Pedro, Jesús no le estaba diciendo: Pedro, no me niegue. Me negaste, me va a fallar, te va a equivocar. No. En la mirada de Jesús, lo que Dios le está diciendo a Pedro: quiero que lo intente a seguir. Quiero que te levante de nuevo. Quiero que comience otra vez. Quiero que lo intente. Yo sé que no tiene fuerza. Sé que en tu diseño de pecado no va a poder levantarte, pero vine a decirte en esta hora: recuérdate que mi mirada está sobre ti. Porque cuando entiendes que la mirada de Jesús está sobre ti, aunque tú te caigas, vas a entender que Jesús te va a levantar. Aunque haya fallado, vas a entender que Jesús te va a levantar. Por eso yo soy de los que creo que en esa mirada existe lo que se llama un compromiso eterno. Diga conmigo: compromiso eterno. Número 3. Cuando Jesús lo mira por primera vez, cuando Jesús lo mira, ¿sabe lo que Dios está haciendo con él? Le está diciendo en la primera mirada, en la primera interpretación: yo sé que tú ibas a caer, pero no estoy aquí para juzgarte. En la segunda mirada: yo sé que tú ibas a caer, pero estoy aquí para hacerte convencer de dónde ha caído. Pero en la tercera mirada, Él le dice: yo sé que tú ibas a caer, pero vine a decirte que tengo un compromiso eterno contigo. Y por eso yo le llamo el compromiso de la eternidad. El compromiso de la eternidad que Cristo lo produce cuando iba camino hacia la cruz. Por eso es que en esa mirada Jesús le está diciendo: mira, yo sé que tú fallaste, sé que tú te equivocaste, yo sé que tú me has dejado solo, sé que te ha devuelto, pero vine a decirte que aún así mi mirada está sobre ti y no me voy a detener, no me voy a devolver. Voy para la cruz por ti,
Voy a pagar el precio por ti. Voy a pagar el precio por tus hijos, por tu familia, por tus hermanos. No. Hay gente aquí que tienen que entender esto. Si fuera el hombre, se devuelve. Escuchen esto. Si fuera el hombre, se devuelve. Me llevan preso para la cruz. Yo sé, Jesús ya había llorado lágrimas de sangre. Jesús ya le había dicho al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía a dónde iba. Pero yo estoy seguro que cuando Jesús iba ya, si fuera un dominicano, cuando ve a Pedro allá en la esquina, en esa mirada le está diciendo: malvado, voy para la cruz y aún así tú me traicionas. No. Dice: sé que me traicionaste por tu pecado. Sé que te equivocaste, sé que fallaste, y por eso voy a la cruz del Calvario a romper completamente todo lo que te ata a ti en esta tierra, todo lo que te ata en el pecado. Por eso hay gente aquí que Dios le dice en esta mañana: Cristo tiene un compromiso eterno y hay una mirada sobre ti. Tócale a alguien y dile: hay una mirada sobre ti. Y en esa mirada Él te dice: yo voy a la cruz del Calvario. En esa mirada Dios le dice: yo soy la razón del sacrificio. Yo soy el pago anticipado. Yo soy la sustitución de tus pecados. Yo sé, yo lo soy. Fallaste porque no me tenías. Fallaste porque te alejaste de mí. Fallaste porque te olvidaste de mi palabra profética. Fallaste porque te descuidaste. Fallaste porque soltaste la toalla. Fallaste por tantas cosas que todavía no se han mencionado. Pero vine a decirte, aún por las que no se han mencionado, no me voy a devolver. No voy a soltar la toalla. No voy a decirte ni a reclamarte. Simplemente vine a decirte a ti que mi mirada está sobre tu vida. Y una vez que el sacrificio se cumpla, en medio de ese sacrificio, entonces hay una materialización de esta tierra. Me negaste, yo lo sé, pero en esa negación se produjo lo que tú necesitabas. Si yo no muero en la cruz, me hubiese negado 3, 4, 5 veces y nunca hubiese tenido perdón de los pecados. Nunca hubiese sido perdonado. Era necesario que yo comenzara. Por eso yo soy de lo que creo que en esta mirada del camino hacia la eternidad, yo creo que es el nuevo comienzo de lo que Dios va a hacer con tu vida. La mirada de Jesús. Tócale a alguien y dile: necesitamos esa mirada. ¿Sabe que hay personas que están huyendo de esa mirada? Yo mismo corrí por muchos años. Yo fui criado en el evangelio. Mi mamá era cristiana, mi papá era pastor. A la edad de los 12 años, cuando yo empecé a tener uso de razón, yo dije: no vuelvo más a la iglesia. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que cuando yo iba caminando, había un camino para yo llegar de donde yo vivía, del barrio María Auxiliadora. Yo vivía al fondo del Eusebio Mansueta, y yo cruzaba para Los Pinos, para el coro. Y para yo cruzar para Los Pinos había un callejoncito que era el único que me conectaba directamente hacia Los Pinos. En Los Pinos estaba mi coro, mi ambiente, mis amigos. Y tenía que pasar, ¿sabe por dónde? Por frente de la iglesia. ¿Y sabe lo que yo hacía? Yo mejor prefería dar la vuelta. La iglesia está, yo mejor prefería caminar y dar la vuelta por allá abajo y caer a Los Pinos por la callecita. ¿Sabe para qué? Para no tener que pasar por el frente de la iglesia.
para no tener que escuchar los coros que se cantaban en aquella época, para no tener que ver al predicador, para que nadie me parara y me dijera: y tú no eres el hijo de Miguelito, tú tienes una palabra profética de parte de Dios, Dios te va a usar en las naciones, Dios te va a hacer pastor. Yo no quería que me dieran palabra profética, yo no quería que nadie me hablara, yo no quería que nadie me mirara. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba corriendo a la mirada de Jesús. Por eso está huyendo de su mirada. Te sientes indigno. Pedro también lo fue. Yo también lo fui. Y los que estamos aquí, todos lo fuimos. Por eso es necesario que entienda que la mirada de Jesús está sobre ti y no te ha abandonado.